Estimados, bienvenidos a la clase 8B de la asignatura de intraemprendimiento. Bien, continuando con estas clases que ya son de la segunda unidad, veamos, una de las cosas que nosotros necesitamos entender para poder comenzar un intraemprendimiento es entender las fortalezas y las oportunidades que se le generan a la empresa. Veamos. Habitualmente siempre se está hablando del concepto o de la herramienta de análisis FODA, que no es otra cosa que hacer un análisis de los aspectos positivos y negativos, ¿ya? O los que están a favor o en contra, desde una perspectiva interna y externa de una empresa, ¿sí? En este caso, esto sería como graficarlo en un eje de X e Y. Y entendemos que aquí está lo negativo, lo positivo y lo negativo. Si hablamos de las cosas que son internas y las dejáramos en el eje X, diríamos que tenemos fortalezas y debilidades. Si hablamos de las cosas que son de carácter externo, hablaríamos de las cosas que son oportunidades y de las cosas que son amenazas. Eso es el análisis FODA. Es una comprensión en esas dos dimensiones. Dimensión de lo interno y lo externo, ¿sí? En los matices positivos y negativos que puedan tener estos contextos. Ahora, ¿por qué es necesario o para qué sirve realizar este tipo de análisis dentro de una organización? Más que nada es como para poder detectar oportunidades y riesgos. Me explico. Si ustedes no conocen qué cosas tienen a favor dentro de una organización, está más o menos difícil para el intraemprendedor realizar alguna tarea. Les voy a dar un ejemplo. Y eso que ya hemos tomado algunos. Si ustedes detectan que, por ejemplo, a la empresa les quedan algunas holguras de carácter operacional, es decir, que les sobra tiempo en algunas cosas y que es tiempo pagado pero que no se está aprovechando, es decir, todavía hay espacio para sacarle algún trote. Uno no lo puede dejar al azar. No se trata de que simplemente que caiga en el terreno de, oye, se me ocurrió que tenías algún espacio. No. Esto hay que hacer el análisis y ser capaz de detectarlo. La gracia de utilizar una técnica de análisis FODA es que esto es más proactivo. A diferencia de terminarse dando cuenta de que existe alguna oportunidad o alguna fortaleza o alguna cosa a la que uno le puede echar mano dentro de una empresa solo por casualidad, ¿sí? Entonces, como esto es ingeniería, estamos tratando de intencionar el tema del intraemprendimiento, por lo tanto se justifica aplicar una herramienta de análisis como el FODA, ¿ya? A ver, planteémonos que por alguna razón no tenemos los intraemprendedores, no los tenemos, por lo tanto vamos a hacer una suerte de intraemprendimiento no natural, lo vamos a intencionar, lo vamos a buscar. Y en este sentido, una buena manera de partir con esto es hacer el análisis FODA. Les voy a dejar un video que es sobre la creatividad y les voy a armar un pequeño foro el día de hoy para que lo puedan revisar. Bien, eso es respecto a, para que se entienda por qué estoy preguntando, por qué estoy hablando del FODA. Lo van a entender cuando vean el video recién, ¿ya? Bien. Cuando nosotros hablamos de hacer un análisis FODA, por lo general la gente siempre lo deja en el terreno de, a ver, lo voy a decir así de una manera un poco cruel, esto lo dejan en el terreno de arréglatela tú como puedas, es decir, hazme un análisis FODA, te expliqué de qué se trata y tú ve, yo se lo voy a facilitar. Y vamos a plantearnos el análisis FODA, pero vamos a agregar elementos, ¿sí? Vamos a hablar de fortalezas, debilidades, pero les vamos a colocar unos apellidos, ¿sí? Vamos a hablar de la fortaleza, pero en términos de nuestros recursos financieros. ¿Qué más? Nuestros recursos
humanos, nuestros recursos de infraestructura, y dejemos espacio para otro tipo de recursos. ¿Sí? Entonces nosotros entendemos la dimensión interna de una empresa en función de los recursos con los que cuenta. Perdón, me faltó el conocimiento, y aquí vamos a dejar el espacio para otros recursos. Bien. Fíjense que esto nos facilita saber qué es lo que tenemos que buscar como fortaleza. Ahora, desde la perspectiva de lo externo, del contexto externo, nosotros trabajamos como oportunidades y amenazas. Y esto se tiene que hacer en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con al menos 7 subdimensiones. ¿Ya? Y aquí vamos a incluir dentro de estas dimensiones, por ejemplo, nuestros clientes, nuestros proveedores, los contratistas, nuestros competidores, el mercado, la ciencia y la tecnología disponible. ¿Ya? Bien. Y también le vamos a llamar el ambiente y la comunidad. Ojalá que se pueda ver en la pizarra, parece que no. Pero ya por lo menos lo estoy enunciando. Bien. Entonces, este análisis lo podemos hacer por lo menos en 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones. ¿Ya? 5 dimensiones. Y el del externo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dimensiones. Voy a ir explicando, vamos a plantearnos en términos de un ejemplo que sea sencillo. ¿Ya? Cuando hablamos de los recursos financieros, hablamos de la espalda financiera. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando lo analizamos como recursos financieros, lo podemos analizar desde la plata en efectivo que tenemos, o sea que efectivamente contamos, o el prestigio que tenemos como institución. Por ejemplo, hay empresas que son súper atractivas para los bancos. ¿Por qué? Porque son grandes. Entonces eso supone una fortaleza, tener ese atractivo. Pero también supone una fortaleza contar con dinero. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de recursos humanos, nosotros podemos referirnos al recurso humano por sus competencias, o puede ser por el número, o puede ser por la variedad de personas que tenemos. ¿Sí? Uno es competencia, es decir, como dice, recuerden saber, poder, querer, y las otras cosas, es decir, por sus atributos. La otra puede ser por la variedad de atributos que tenemos, es decir, podríamos tener una empresa mecánico, electromecánicos, podríamos tener geólogos, podríamos tener médicos en una misma empresa. ¿Sí? A eso me refiero con la variedad. Y el número es la cifra de cuántos son. Por el otro lado, cuando hablamos de infraestructura, aquí estamos hablando desde el lugares, edificios, equipos, máquinas, herramientas y software. A eso me refiero. O sea, fíjense que esta se abre mucho más. Luego, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando del saber hacer, tanto del que está dentro de una empresa y que a veces es implícito, simplemente por el hecho de lo que están haciendo. Por ejemplo, si tienen ustedes una empresa que se dedica al soplado de vidrio, está claro que hay un conocimiento ahí que está implícito incluso en la misma infraestructura y la maquinaria que utiliza. Y otro conocimiento que es propio de la gente que lleva ahí, y un conocimiento que se ha ganado con la experiencia de años. Sobre todo estas empresas que ya tienen gamas de productos. Si no, piensen en las pastelerías. Uno dice, oye, cuando parten los postres puede que sean buenos, pero no tan buenos como cuando ya llevan unos 10 años. ¿Ya?
A eso me refiero con el conocimiento. Y luego hay otro tipo de recursos que es de difícil detalle, como por ejemplo pueden ser algunas habilidades especiales, la capacidad, por ejemplo, la velocidad de trabajo, la capacidad de trabajo que tenga, la capacidad de producción que tenga. ¿Sí? Bien, por el otro lado, cuando hablamos del ámbito externo, cuando hablamos de los clientes, nosotros nos referimos, hay más de un tipo de clientes. Tenemos los clientes que son los que nos pagan directamente por algo y reciben nuestro servicio, o son estos otros clientes que son beneficiarios. Típico caso de la empresa que le da alimentación a una empresa minera. ¿Quién es el cliente? La empresa minera, pero resulta que hay clientes que son beneficiarios, ¿cierto? Que son los comensales. Luego tenemos los proveedores. Vamos a hacer una diferenciación. Los proveedores son aquellos que te vendan insumos, ¿sí? Y contratistas son aquellos que te prestan servicios. También son actores. Luego puedes hablar de tu competencia, es decir, gente que hace más o menos lo mismo que tú, ¿ya? Luego hablamos del mercado, y el mercado estamos hablando de todas las variaciones de industria que hay alrededor tuyo, pero que siguen siendo parte de un negocio, ¿sí? O de la economía local. Luego tenemos los aspectos relacionados con la ciencia y tecnología disponible a la fecha. Fíjense que cuando hablamos de recursos e infraestructura estamos hablando de cosas que tenemos. Y cuando hablamos de ciencia y tecnología estamos hablando de cosas que existen ahí y que están disponibles para nosotros. Hablamos de los temas de carácter ambiental, como por ejemplo puede ser el clima, la altura geográfica, la distancia a un puerto, la distancia a la capital, ¿ya? Y luego tenemos algunos otros aspectos relacionados con la comunidad, ¿ya? Y es simplemente donde nos encontramos metidos. Por ejemplo, esa dimensión acá en Copiapó sería la ciudad de Copiapó y la comuna de Tierra Amarilla y eventualmente la comuna de Caldera, que son las que tenemos relativamente más cerca. Bien, cuando nosotros hacemos un análisis FODA, lo interesante sería intentar anotar en qué sentido esos recursos son fortalezas y también cómo podrían ser debilidades. Nos vamos a plantear en una suerte de tornería, ¿sí? Y vamos a tratar de entender una tornería, la típica tornería, donde simplemente se dedican a fabricar pernos y a modificar algunas piezas y hacerle algunos ajustes a algunas cosas. Lo típico, lo que ustedes dominan mejor. Me lo pueden terminar de explicar en la sesión de Teams. Veamos, fortalezas, recursos financieros, ¿qué puede ser? Puede ser de que la empresa tenga una espalda financiera, es decir, que el dueño de la empresa tenga una buena cantidad. Póngame una suma que guarda alrededor de 400 millones de pesos en el banco para todo evento. Es dinero que lo tiene disponible para usar, no es de él, es para usarlo para la empresa. Eso puede ser una fortaleza, ¿sí? Ahora, fíjense que esa misma fortaleza la podríamos interpretar como una debilidad. ¿Por qué? Porque frente a ciertas circunstancias donde necesitamos más de 400 millones de pesos, tener solo 400 millones de pesos no es una fortaleza. ¿Se dan cuenta? Podríamos tomarlo bajo una circunstancia, pensar que es positivo y en otra pensar que es negativo. En un caso lo podemos tomar como una debilidad y en el otro como una fortaleza. ¿Ya? Ahora, puede ser que la fortaleza sea la suma de dinero y que la debilidad es que lo tengamos que ese dinero lo tengamos depositado a plazo y que no podamos contar con él para sacarlo inmediatamente. Luego, cuando hablamos del recurso humano, ¿cuándo puede ser fortaleza? Puede ser fortaleza cuando tenemos gente muy competente, pero simultáneamente con que se trate de gente muy competente puede que sea poca gente. ¿Ya? Ahora, respecto a la infraestructura, se lo voy a plantear así. Tenemos infraestructura, supongamos que tenemos galpones que tienen suficiente espacio. Esa puede ser una ventaja, porque tenemos suficiente espacio para cualquier cosa que deseemos. La desventaja podría ser de que son estructuras antiguas, ¿sí? Como debilidad. Claro, sí tenemos harto espacio, pero lamentablemente son instalaciones antiguas. Mira, se puede leer como fortaleza y como debilidad. El conocimiento
puede ser de que tengamos un conocimiento que es exclusivo y lo veamos como una fortaleza, pero sin embargo es un conocimiento que eventualmente se está quedando obsoleto y lo veríamos como una debilidad. Las otras cosas, bueno, estarían sujetas más o menos a las mismas cuestiones que acabo de decir. Por ejemplo, puede ser la capacidad que tengamos de trabajo. Supongamos que tenemos la capacidad de fabricar hasta 1000 piezas de la tornería. Pero sin embargo, puede que sea una debilidad el hecho de que esa capacidad está condicionada a un alto consumo de energía. ¿Ya? Veamos, respecto a las oportunidades y amenazas. Veamos en los clientes. ¿Cuál puede ser la oportunidad? Puede ser de que los clientes estén pidiéndonos más cosas, que las necesidades de los clientes vayan aumentando. En esa tornería eventualmente pueden decir, mira, siempre nos están viniendo a pedir que hagamos pernos, pero hoy en día nos están empezando a pedir, como oportunidad, nos están empezando a pedir que les fabricamos más piezas. Hemos estado trabajando siempre con acero y ahora están llegando con piezas que son de titanio y algunas piezas que son de aluminio, lo que supone un desafío. Y podría ser de que lo que vemos como una oportunidad se puede convertir en una amenaza por el puro hecho de que no tengamos la capacidad de prestar ese servicio inmediatamente o en el corto plazo. Luego, cuando hablamos de los proveedores, ¿qué es lo que podría ser? Puede ser de que la oportunidad sea que tenemos proveedores que tienen precios competitivos, ¿ya? Pero ¿cuál podría ser la amenaza respecto a esos mismos proveedores? Puede ser de que estén demasiado lejos y se demoran mucho en enviarnos el material. Por ejemplo, lo que puede pasar con los chinos. Puede que sean precios muy buenos, pero ¿qué tan dispuesto estás a esperar 90 días? Bien, sobre los contratistas, pueden pasar cosas similares. Puede ser que lo veas como una oportunidad de que te encuentras con contratistas que están prestando los servicios que justamente tú necesitas y además lo están haciendo rápido. ¿Cuál puede ser la amenaza? Que tienen precios muy elevados. Miren, estoy haciendo el enroque. Bien, respecto a los competidores, ¿qué es lo que te puedes encontrar? Como una oportunidad, puede ser de que los competidores solo tienen algunos de las prestaciones que tienes tú, es decir, son competidores a media. Son competidores que, por ejemplo, pueden ser otras tornerías, pero que no tienen la misma línea de productos que tú. Tú, supongamos que te dedicas a los pernos y algunas piezas para componentes de bombas, ¿sí? En cambio, los otros se dedican a otro tipo de piezas para tornería. Algunos tipos de pernos, pero muy específicos solamente, por ejemplo, para maquinaria pesada. Y uno diría, ¿hay una oportunidad en eso? Sí, hay una oportunidad de asociarse. Pero veamos, ¿podría ser una amenaza? Puede que se trate de competidores muy agresivos. Muy agresivos. Y que estén dispuestos, por ejemplo, a bajar los precios hasta reventarte. Y ustedes, si buscan, hay muchos ejemplos donde los competidores, tu competencia es capaz de hacer eso. Bien, sobre el mercado. Aquí estamos hablando de qué es lo que está pasando, no solamente lo que nosotros necesitamos. ¿Puede ser una oportunidad? Claro, puede ser que el mercado te está ofreciendo a ti, que el mercado es grande, vamos a decirlo así, que hay mucha variedad de cosas en el mercado a las que tú puedes acceder, ¿sí? Vamos a decir que por variedades. Ojo, recuerden, estamos pensando en hacer este análisis porque estamos buscando hacer intraemprendimiento, ¿sí? Porque no tenemos intraemprendedores, nos puse en ese escenario, por lo tanto hacemos el análisis para ir detectando cosas. Entonces, eso es lo que justifica lo que acabo de decir, que tenemos mucha oferta, ¿sí? Pero eventualmente nos encontramos con que la amenaza es que los precios pueden ser demasiado prohibitivos. A pesar de que tenemos acceso a muchas cosas, sin embargo son prohibitivos. Puede ser que no sea esa la amenaza, puede ser que la amenaza es que nos están dando facilidades de pago. Bien, respecto a la ciencia y tecnología, puede ser que nos encontremos con que existe la tecnología o existe la ciencia que nos ayuda a hacer algo. Vamos a inventarnos que tenemos una tecnología que permite hacer agujeros, hacer perforaciones cuadradas. Esa es la tecnología. ¿Cuál puede ser el inconveniente de esa tecnología? Que no está disponible en Chile y que de hecho
solo es experimental hasta este momento. Y eso puede ser una amenaza porque no vas a poder contar con ella en el momento en que lo necesites. Solo se lo comento a modo de dato, ¿eh? Yo no tenía idea, pero existen unos taladros que generan agujeros cuadrados. Son unas cosas que tienen esta forma, ¿ya? Y que tienen un eje excéntrico. Después, si quieren, lo pueden buscar. Se los paso como dato. Y que cuando dan el giro, van repasando y dibujan un cuadrado. Ahí tienen algo que puede estar disponible, pero quizá en Chile no está. Bien, respecto a los temas medioambientales, ¿qué es lo que puede ser una oportunidad en esta región? El hecho de que no llueva nunca. ¿Puede ser una oportunidad? Claro que sí, porque te permite a ti trabajar hasta más tarde, te permite estar disponible más tiempo en el año y te permite contar con trabajadores que por el clima no se te enfermen tanto. ¿Sí? Pero veamos, ¿puede ser un problema el mismo ambiente, con las mismas circunstancias? Claro que sí, puede ser. ¿Por qué? Porque en ciertas circunstancias resulta que tenemos mucho material particulado, mucho polvo en suspensión y eso hace que los equipos que nosotros utilizamos pasen llenos de tierra y perjudican, se vuelve una amenaza porque perjudican nuestros equipos. ¿Ya? Bien, respecto a la comunidad, ¿qué es lo que puede ser una ventaja? Puede ser de que la comunidad apoye el tipo de trabajos como los que tenemos nosotros. Veamos, el típico caso donde la comunidad dice, oye, prefiere los negocios locales. ¿Sí? Eso puede ser una tremenda ventaja, porque existe una presión por tener eso. Gente que esté incluso dispuesta a querer trabajar con nosotros o trabajadores que estén en el mercado disponibles para nosotros, producto de esta comunidad. Pero ¿qué es lo que puede ser una desventaja? Puede ser de que exista cierto ambiente de crispación donde la comunidad no soporta que existan empresas que están botando virutas al medio ambiente. ¿Ya? Esto que estoy diciendo yo es un análisis FODA, pero ordenado. Yo no sé si se logran percatar mientras escuchan esto. Esto facilita mucho las cosas y uno no necesita perder el tiempo intentando improvisar qué colocar. Si uno coloca estos elementos es fácil ir detectando. Simplemente lo convierte en una planilla de Excel y lo va contestando. Eso es lo que tengo para hablar con ustedes en esta sesión. Así que nos vemos en Teams.